Muy buenas noches, Obispo Alfredo. Que Dios le bendiga mucho a usted y a toda su familia y a todos aquellos que comparten esta noble causa de denunciar la hipocresía de esta institución llamada Iglesia Universal. Bueno, me presento, yo soy René Pazmiño, pertenecía a la Iglesia Universal de aquí de Quito, Ecuador, en donde yo prácticamente asistí desde que yo tenía 10 años. Ahorita tengo 26 años, así que conozco a la institución bastante, porque pasé muchas cosas y muchas experiencias que yo quisiera relatar a aquellos jóvenes que prácticamente están en la FJU, están envueltos en lo que son los proyectos de la Fuerza Joven. Un mensaje muy importante para ellos. Yo quisiera compartir mi historia. Entonces yo me crié en la institución desde que yo tenía 10 años, fui criado prácticamente desde que era un niño. Entonces eso me pude dar cuenta de la institución, que ellos prácticamente preparan desde que son niños, jóvenes, para que no tengas la capacidad de pensar. Entonces, yo de niño inclusive yo daba diezmos, hacía hoguera santa, en la escuelita nos decían de que hagamos la hoguera santa. Ya desde niños nos preparan para que no tengamos ya la capacidad de pensar. Ni siquiera nos enseñan, me he dado cuenta que la institución no enseña ni siquiera a leer la Biblia. Porque yo al momento que yo salí de la iglesia me di cuenta que yo era un analfabeto completamente en las Sagradas Escrituras de Dios. Entonces, bueno, yo me crié en la institución prácticamente, llegué a la edad que cumplí 18 años y me empecé a envolver tanto en lo que son los proyectos de la FJU, en la evangelización, fui evangelizador, fui líder de la Fuerza Joven, fui encargado de proyectos, líder de batallón, fui muchas cosas ahí, inclusive hasta candidato obrero. Entonces, bueno, pasó un tiempo de que yo tomé, el pastor me ordenó que yo me haga cargo de la Fuerza Joven, de una Fuerza Joven que era totalmente destruida porque no tenía jóvenes, yo era el único joven que existía en la iglesia. Y entonces empecé a construir porque el pastor me pidió mismo de que yo me hiciera cargo en ese tiempo. Bueno, no voy a dar nombre ni de obreros ni de pastores porque no es mi objetivo aquí, simplemente es para que los chicos tomen conciencia. Entonces yo me empecé a hacer cargo de la Fuerza Joven, tal como un chico que quiere dar su todo, dando toda mi fuerza, estaba ahí cada vez que me pedían vender revistas, cada vez que me pedían vender pulseras, cada vez que me pedían vender rifas, todo, yo estaba ahí dispuesto. Hoguera Santa estaba primero ahí haciendo la Hoguera Santa. Y bueno, pasó un tiempo de que esta Fuerza Joven empezó a crecer y el pastor prácticamente le gustaba todo lo que yo hacía y existía prácticamente envidias ahí en la institución, envidias de otros obreros, porque veían que ese proyecto crecía. Y entonces empezaban de llenar cizaña al pastor, que yo no debía dirigir el grupo, que yo no pasaba espíritu, bueno, todo eso me decía, con tal de quitarme el grupo, para que ellos se hagan cargo, todo eso. Entonces el pastor ya empezó a enviarme vigilancia con obreros, pasó inclusive a criticar lo que yo hablaba con los jóvenes, empezó a decir muchas cosas. Entonces llegó un momento en que el pastor mucho me presionaba bastante, que yo tenía que asistir siempre a la iglesia, que tenía que estar siempre en la iglesia. Inclusive el auxiliar que estaba en ese tiempo también me presionaba que yo dejara la universidad con tal de que yo esté allí, que siempre esté allí en la iglesia, que esté haciendo la obra de Dios, que para qué vas a estudiar, que no te va a servir eso de mucho, que prácticamente tú necesitas es hacer la obra de Dios. Así me decía. Pues bueno, yo en ese tiempo estaba recién iniciando mis estudios universitarios y yo doy gracias a Dios que yo no tomé esa decisión mismo de dejarlo. Gracias a Dios yo me pude graduar de la universidad y pude continuar y pude prácticamente ya graduarme y doy gracias a Dios por todo eso. Entonces, pasaron muchas cosas porque pastor mucho la presión que me metía, los jóvenes me defendían, algunos me defendían diciendo de que por qué. Estos chicos se rebelaban al pastor, decían de que por qué usted presiona mucho a René, que René él está siempre cuidando de nosotros y usted siempre lo presiona, lo
prácticamente lo humilla frente a nosotros, o sea, me humillaba siempre, me hacía quedar mal. Esa es la estrategia de ellos, siempre denegrir la imagen de otros. Y entonces estos jóvenes me defendían, y llegó un punto de que este pastor fue capaz de agarrar a un joven, meterle un puñete y botarlo de la iglesia, y decir al guardia que no entre a la iglesia más. Llegó un momento inclusive, bueno, yo vi todo eso, yo vi que el pastor mismo golpeó a un joven, y después inclusive pasó un día de que yo estaba yendo con los chicos a evangelizar, y llegué tarde a una hora. Yo me acuerdo que estaba evangelizando con los chicos y llegué a las 6 cuando yo prometí llegar a las 7. Fue un percance que había ocurrido por los chicos, todo eso. Y el pastor fue capaz de enojarse bastante, denigrir mi imagen, decir de que la desobediencia es peor que el pecado de la brujería, que yo no era un chico obediente, que yo era desobediente, yo era prácticamente todo, pero menos de Dios. Entonces eso prácticamente el pastor impidió que inclusive yo entre a la iglesia, prohibió inclusive. Dijo a los guardias que no quería que yo entrara. Y yo me acuerdo que pasé tanta esa humillación que inclusive yo me acerqué, inclusive yo ya estaba ya cansado de eso, y yo me rebelé al pastor. Le dije que por qué usted era así, que por qué era un mentiroso, porque era mentiroso, exageraba todas las cosas. Y yo sí era capaz de decir sus cosas en la cara. Y él me decía que no, así, revelaba, a ver René, di que yo soy un mentiroso, yo soy el pastor, que yo cada vez que yo te hable, tú tienes que agachar tu cabeza, tú tienes que... Y prácticamente llegó el tiempo de yo una desesperación, yo para que el pastor me dejara entrar a la iglesia, para que me dejara prácticamente, me dejara, me diera una disculpa. Llegué un momento inclusive hasta me llegué a arrodillar al pastor para pedirle perdón. O sea, llegué a la estupidez de hacer eso, y prácticamente fue la desesperación, porque yo pensaba mismo de que si yo salía de la institución, yo estaba fuera de la presencia de Dios. Bueno, esa es la forma típica que ellos hacen. Pero bueno, yo a pesar de todas esas cosas que yo vi, de que el pastor golpeara, de que el pastor me humillara, de que el pastor mintiera, de que el pastor inclusive en ese tiempo ordenara a los jóvenes que me excluyeran de sus redes, porque muchos chicos, al chico que impidió que ingrese, quería ir a otra iglesia, y a otra iglesia universal en otro lugar, y prácticamente decía que yo me iba a rebelar, y fue a ordenar a los chicos de que me excluyeran de sus redes, que yo no era un chico, que yo era un orgulloso, que yo no era obediente, y así. Entonces llegué a una etapa de situación que yo me ponía a pensar, digo, se supone que estoy yendo a una iglesia, se supone que estoy yendo a la casa de Dios. ¿Por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué tengo que prácticamente que inclusive con quien hombre, entre comillas, pastor o siervo de Dios, tenga a tratarme de esa manera? Y entonces yo fui pasando muchas situaciones así. Bueno, yo estoy dando un resumen, porque si es que yo me pongo a hablar todo lo que yo pasé ahí, no voy a terminar nunca de relatar este relato.